Hola jóvenes señoritas, ¿cómo están? Tengan ustedes muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mi deseo es de que siempre se estén cuidando y que se encuentren muy bien en casa, en sus trabajos y con sus familias. El día de hoy compartiré con ustedes una información muy importante con respecto al cambio que se generó en nuestra economía ya hace muchos años atrás y pues fue la que marcó la diferencia con respecto al desarrollo de nuestro país y conjuntamente pues con nuevos procedimientos, políticas con respecto a la economía. Entonces sean bienvenidos y comencemos. En esta oportunidad pues les mostraré brevemente y de manera resumida todo el contexto y lo más importante con respecto al decreto supremo 21060. Lo positivo, lo negativo, cuándo se promulgó y por quién fue promulgado este decreto supremo y qué fue lo que causó en nuestro medio económico y en particular en Bolivia. Pero además les enviaré un PDF de todo este decreto supremo para que ustedes puedan revisarlo con calma. ¿Está bien? Y además considerar la información complementaria que les enviaré con respecto al tema de hoy. ¿Qué es el Decreto Supremo 21060? En el orden jurídico, el Decreto Supremo 21060 es un estatuto denominado Constitución Virtual que cambió el sistema social a un sistema liberal. Además, podemos indicar de que este decreto supremo, el 21060, fue promulgado el 29 de agosto del año 1985 por el gobierno de Víctor Paz Estenssoro. Cuando hacemos referencia a constitución virtual, nos referimos a que en su momento no había una certidumbre exacta de los efectos, las causas, consecuencias que iba a traer consigo el poder promulgar y hacer cumplir lo que decía en cada uno de sus artículos este decreto supremo con respecto a la economía de Bolivia. Por eso es que indicamos ahí de que se generó un cambio del sistema social en el cual estaba, si vale el término, sumergido Bolivia, a un sistema liberal con respecto a muchos temas, pero en particular a la libre oferta y demanda, que no había sido bien determinado o establecido en nuestro país hasta ese entonces. Ahora veamos, ¿para qué se promulgó este decreto? Pues bien, como tenemos ahí, para revertir la crisis inflacionaria, garantizar las políticas macroeconómicas adecuadas, la regulación eficiente, el promover inversiones, producir estabilidad financiera y sobre todo establecer un sistema impositivo. Cuando hablamos de revertir la crisis inflacionaria, recordemos de que en ese entonces la inflación fue al 1000%. Eso significa que nuestro país estaba viviendo una hiperinflación en cuanto a los precios de los bienes y servicios, donde teníamos bastante dinero en papel que no estaba respaldado en su entonces en oro, y para poder pues adquirir cualquier bien, pues se tenía que llevar bastante cantidad de papel para poder realizar esa adquisición. Ahora, cuando hablamos de políticas macroeconómicas, consideremos el siguiente concepto e indiquemos de que la macroeconomía estudia cómo funciona la economía en su conjunto. Eso significa a partir del estudio de todos los agregados económicos que permiten a los gobiernos
tomar decisiones y políticas económicas, como por ejemplo el Producto Interno Bruto, la tasa de inflación, el tipo de cambio, el nivel de desempleo, el déficit fiscal, la balanza comercial. Además, estudia el comportamiento de los consumidores a nivel agregado. ¿Qué significa esto? Cuando hacemos referencia o hablamos de familias o economías domésticas. Además, estudia la influencia del resto de los países sobre la economía nacional. En este caso estamos hablando del sector exterior y el efecto que tiene, en este caso, con respecto a nuestro mercado interno. Y ahí ustedes en el gráfico pueden observar justamente esa evolución que se generó tanto en el PIB, el déficit del sector público no financiero, la oferta monetaria, la inflación, tipo de cambio oficial, tipo de cambio de mercado, saldo de la balanza de pagos en cuenta corriente, las reservas internacionales. Y fíjense de que tenemos ahí el cambio que se ha generado desde el año 82 hasta el año 85. Entonces tomen muy en cuenta esos datos que son reales con respecto a lo que ocurrió en nuestra economía entre ese periodo. Y bien, ahora destaquemos lo positivo, lo que trajo consigo la promulgación de este decreto 21060. Y podemos indicar de que ayudó a revertir la crisis inflacionaria a la cual estábamos sumergidos en ese entonces. También garantizó las políticas macroeconómicas que hicimos referencia hace un momento y que fueran las más adecuadas. También hubo la regulación eficiente, se promovió inversiones y además se produjo estabilidad financiera. También podemos indicar de que permitió la integración a la economía global, o sea, con respecto a otras economías de otros países, a través de la regulación de las empresas y la inversión extranjera. Y también podemos indicar de que se redujo el costo de pensiones para los jubilados, pasando los aportes al fondo de pensiones. A continuación, veremos lo negativo que trajo consigo la promulgación de este Decreto Supremo 21060. Y podemos mencionar ahí de que no permitió el ahorro interno, privado y tampoco público. Profundizó la pobreza de un gran sector de la población, como es la población rural. No generó infraestructura física, tampoco impulsó inversiones en las áreas de desarrollo tecnológico y capacitación que aumente rentabilidad y recursos económicos para Bolivia. Todo esto significa de que este decreto de cierta forma solo benefició a un sector en particular y no así a toda la población en general. Además, liquidó empresas estatales. Por ejemplo, el 70% de los ingresos de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos fue a respaldar políticas neoliberales, quitándole de esta manera la base económica de esta empresa estatal. A eso es lo que llamamos nosotros capitalización. Significa de que Yacimientos fue capitalizada. Además, permitió el saqueo de los recursos y las riquezas naturales que teníamos en ese entonces en nuestro país, y más que todo acá nos referimos al sector minero. Luego podemos indicar también de que se entregó el aparato productivo e incluso la administración del Estado a las transnacionales. Eso significa a empresas netamente privadas y de otros países, o sea, extranjeras. Muy bien, jóvenes señoritas, ese fue un resumen de lo más particular e importante con respecto a este decreto supremo 21060 promulgado el año 85.
y que de cierta forma tanto ayudó como perjudicó a la economía de nuestro país. Y para que tengan una mejor certeza de lo que aconteció e información, por ende es que les voy a enviar material, tanto en videos como en PDFs, para que ustedes puedan analizarlo con calma de cómo fue evolucionando y cambiando nuestra economía. Ahora no olvidemos de que este decreto supremo con el gobierno anterior también fue derogado. Eso significa de que se inició con la nacionalización de algunas empresas, pero ese ya es otro tema que se tendría que tocar muy a fondo con respecto a la derogación de este decreto supremo. Pero no olvidemos de que todos, de cierta forma practicamos este decreto. O sea, les pongo un ejemplo. Todos estamos en la libertad de poder ofertar y demandar algún bien o algún servicio. Y esto no es controlado por ninguna institución y mucho menos por el gobierno central. ¿Está bien? Entonces, muchas gracias por su atención. Dios les bendiga, cuídense mucho, cumplan siempre todas las medidas de bioseguridad para que estén sanitos, ¿sí? Y les mando muchos abrazos a la distancia. Se los quiere mucho, cuídense. Hasta la próxima oportunidad.